Vamos a ofrecer esta Santa Misa pidiendo por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: María Guadalupe García González, Araceli de Isolvi, a 10 años, Rocío Ordóñez, por estos sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla que murieron a causa de esta enfermedad, esta pandemia que nos azota, por el eterno descanso del Padre José Guadalupe Sanguino Fuentes y Valentín Ramírez. Pedimos también por todos nuestros fieles difuntos. Señor les tenga gozando ya de su presencia, por aquellos que han muerto a causa de esta pandemia. Pedimos también por la salud de Ignacio Peña y Marta Vázquez. Pedimos por todos los médicos, por todas las enfermeras que están trabajando, haciendo frente a esta pandemia. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les dé ánimo en sus cansancios y les ofrezca en su corazón la esperanza que nos da Cristo que ha resucitado. Pidamos por toda nuestra comunidad parroquial, por sus familias, por sus enfermos, que el Señor se haga presente en nuestros hogares a través de este medio o a través de otros medios de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado para nuestra salvación, esté con ustedes. Queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo, merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Y aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría. Aleluya.
Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. De la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que esas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Cuando fuimos al catecismo, se nos hablaba de Jesús, se nos decía quién era Jesús, dónde nació Jesús, dónde murió, cuáles eran sus enseñanzas, y seguramente aprendimos muchas cosas sobre Jesús. Otras quizá ya se nos olvidaron por el tiempo en el que recibimos el catecismo y que ha ido transcurriendo el tiempo. Y podemos decir, cada Semana Santa oímos hablar sobre Jesús, cada Navidad escuchamos sobre Jesús, dónde nació,
y podemos decir que conocemos a Jesús. Sin embargo, hay una distinción muy grande entre saber cosas sobre Jesús y tener una experiencia con Jesús. Los discípulos que hoy hemos escuchado, que iban a su pueblo llamado Emaús, eran personas que sabían cosas de Jesús, incluso habían presenciado acontecimientos sobre Jesús, pero no habían tenido un encuentro con Él. Simplemente sabían, vieron que lo llevaron a la cruz, vieron que lo llevaron al sepulcro, pero hasta ahí. No habían tenido una experiencia con Jesús. Por eso cuando Jesús va a su encuentro, no lo reconocen. Incluso Jesús les explica las Escrituras, Jesús les dice todo lo que el Mesías tenía que padecer y no se dan cuenta. Al final van a decir, es que nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sentido esa emoción de saber cosas sobre Jesús, de conocer un poco más sobre Jesús? Pero no hay que quedarnos en el conocimiento, hay que dar el paso a la experiencia, al encuentro personal y vivo con Jesús. Al final, ellos tienen ese encuentro con Jesús. Él hizo como que iba más lejos, dice el evangelista. Ellos le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Es interesante esta frase que utiliza San Lucas, y entró para quedarse con ellos. Pareciera que después se contradice cuando dice, pero Él se les desapareció. No, entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Es la Eucaristía, la presencia viva y real de Jesús. Él se ha quedado, entró para quedarse. Queridos hermanos, el Señor nos invita a confiar en Él. Los discípulos sabían cosas de Jesús, datos, habían conocido quién era Jesús, pero no habían tenido una experiencia con Él. Es hasta este momento cuando su corazón se enciende aún más y después de haber caminado, dice el evangelista, unos 11 kilómetros, se regresaron otra vez a Jerusalén a compartir con los discípulos. Queridos hermanos, nosotros hoy vamos en ese camino hacia Emaús, algunos tristes, algunos sin esperanza porque no tenemos la Eucaristía con la comunidad. Algunos dicen, Padre, ya queremos recibir a nuestro Señor. Sí, vamos como los peregrinos de Emaús, caminando, a veces desilusionados, desesperanzados. Pero llegará el momento en el que nos volveremos a encontrar con Jesús. Él se ha quedado en medio de nosotros. Él camina con nosotros aún en medio de esta pandemia que parece azotar al mundo sin piedad, pero sabemos con certeza que Jesús va a nuestro lado. Y junto con Él camina con nosotros la Virgen Santísima, la Madre llena de dolor, que su dolor se ha transformado en esperanza y en alegría en la resurrección. Queridos hermanos, también esa tristeza que sentimos hoy por no poder participar de la Eucaristía en nuestra presencia física aquí en el templo, se va a transmitir en alegría, se va a traducir en alegría y en esperanza una vez que Dios se apiade de nosotros, ponga fin a esta pandemia. Nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde, guardarnos en nuestra casa lo más que se pueda, cuidarnos, tomar las medidas que nos indican, todo esto para que pronto pueda pasar esta pandemia y que pronto nos reunamos como comunidad, como hijos de Dios,
dentro de este lugar sagrado donde siempre nos encontramos. Que la Virgen Santísima nos ayude en nuestros momentos de desesperanza, en los momentos en que nos falta consuelo, en los que estamos desanimados, y que ella nos recuerde que en medio de la tempestad también se confía en Dios, y esa confianza nos lleva a vivir la experiencia de la resurrección. Que el Señor Jesús así nos lo conceda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su admirable poder sobre él, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude y les acompañe siempre. Amén. Ponemos en manos de la Virgen Santísima a nuestras familias, al personal que trabaja en la salud, a los médicos, las enfermeras, sus familias, al personal administrativo. Pidamos también al Señor que por intercesión de la Santísima Virgen María, el Señor tenga piedad de nosotros y ponga fin a esta pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios.
no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Regina Celi, letare, alleluia, quiam meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluya. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Adiós.